enseñar sobre el credo de los apóstoles porque tenemos una parte que dice confesando nuestra fe, en donde todos vamos a estar puestos en pie y con la ayuda de nuestros boletines al principio, pero yo espero que después de la pura memoria vamos a recitar el credo. Entonces, quiero exponer qué es el credo de los apóstoles y algo de su doctrina para que todos entendamos qué es lo que estamos confesando. No va a ser una exposición teológica del credo. Si alguien desea una exposición teológica del credo, puede revisar en nuestro canal de YouTube las 40 preguntas que revisamos en nuestro estudio del Catecismo de Heidelberg tiempo atrás. Si ustedes recordarán, hemos ido a través del Catecismo de Heidelberg por varios meses y por al menos yo creo que 20 domingos estuvimos revisando la teología del credo de los apóstoles. ¿Por qué? Porque el Catecismo de Heidelberg es justamente una exposición del credo de los apóstoles, los 10 mandamientos y el Padre Nuestro. Ya vimos la teología del credo de los apóstoles. Esto es solo un recordatorio y un resumen. Pero les animo a que reafirmen con esos videos para que ustedes puedan crecer en su entendimiento de la riqueza de este credo. Por cerca de 2 meses, nosotros vamos a estar recitando este mismo credo, domingo tras domingo. Pero después vamos a recitar otro credo que se llama el credo niceno. Y cuando vayamos a recitar ese credo, entonces se va a dar también una exposición histórica y teológica del credo niceno, quizá más larga, porque ese no lo hemos estudiado tanto aquí. Quizá ese sí nos llevará 2 o 3 domingos para que conozcan su teología del credo niceno y por qué lo confesamos abiertamente y libremente en la iglesia. Después lo volveremos a confesar por 2 meses y continuaremos con lo que se llama la definición de Calcedonia. La definición de Calcedonia. Y haremos lo mismo, una exposición histórica de cómo se formó ese credo, cuáles fueron los eventos adyacentes a esa formulación, cuál es la teología, qué es lo que confesamos, para que cuando lo estemos haciendo con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento. Y a través del año pasaremos por estos 3 credos una y otra vez. Por eso hoy voy a exponer qué es el credo de los apóstoles para aquellos que lo desconocen. No es hoy una exposición de por qué recitamos credos en la iglesia. Hoy no estamos viendo eso. Eso ya lo vimos. Si alguien tiene duda de por qué lo hacemos, tendría que revisar la lección que se perdió de por qué recitamos credos. Habiendo dicho esto y aclarado mi propósito con esta lección, vayamos a través de 3 partes. ¿Qué es el credo de los apóstoles? ¿Cómo se formó el credo de los apóstoles? ¿Y cuáles son sus principales enseñanzas? Primero, conozcamos el credo. Este credo es prácticamente la versión que se llama del texto recibido. El credo de los apóstoles tuvo diferentes procesos, versiones, y este es prácticamente el que se conoce como el recibido, en un sentido el oficial, pero tiene una pequeña adición que me pareció prudente dejarla. Cuando habla del Espíritu Santo, en la versión original solo dice que fue concebido por el Espíritu Santo, pero en nuestra versión dice por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo no le añadí nada, es que
hay otra versión que tiene esto y que me parece prudente. Entonces, para conocer qué es el credo de los apóstoles, leámoslo. Y les quiero animar a hacer un ejercicio, porque al ser esta la primera vez que confesaremos públicamente nuestra fe de esta manera, hagamos un ejercicio de lo que haremos en unas horas en nuestro culto, en una hora. Así que puestos en pie, acompáñenme a hacer este ejercicio. Puestos en pie todos, acompáñenme a hacer este ejercicio. Si no traen boletín, levanten la mano para que alguien les dé el boletín. ¿Todos lo tenemos? Muy bien. Los credos en la iglesia se recitan con una forma lenta. No estamos llamando a que cada quien lea el credo, si no se van a escuchar y entender nada. Aquí, por acá, no. Vamos en una forma unánime, intentando ir línea por línea. Yo voy a intentar dar la dirección y ustedes pueden seguirme en voz alta a través de esta recitación. Comencemos donde dice, creo en Dios Padre. 1, 2, 3. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al lugar de los muertos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Podemos sentarnos. ¿Qué es el credo de los apóstoles? Ese es el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles es un documento, podríamos decir, dogmático, teológico, dogmático de la iglesia. Y cuando digo la iglesia, no me refiero a ninguna en particular. El credo de los apóstoles es patrimonio de la iglesia de Cristo. ¿Y cuál es una iglesia de Cristo? Toda aquella que confiesa que Jesucristo es el Señor y que predica el verdadero evangelio. Esa es una iglesia de Cristo a quien pertenecen los credos, los padres y la tradición de la iglesia. Hermanos, el credo de los apóstoles no es, por lo tanto, de la iglesia falsamente llamada católica apostólica romana, porque es romana, pero ni es católica y no es apostólica. No es católica porque no predica el evangelio de los apóstoles, no es apostólica. Se apartó del verdadero evangelio y hoy la falsa iglesia llamada apostólica, católica, romana, no es sino predicadora de un falso evangelio, al menos como lo es en sus documentos históricos y legales. Predica un falso evangelio apartándose de Cristo para hacer todo menos la verdadera iglesia del Señor. Los credos universales no son de esa
mal llamada Iglesia Católica Romana. Es romana, pero no católica, porque se apartó del mensaje universal de la Iglesia y de la predicación pura de los apóstoles. El credo de los apóstoles es un documento litúrgico, es un documento dogmático, teológico de la Iglesia. ¿Qué quiero decir con que es teológico? Bueno, hay diferentes documentos de la historia de la Iglesia. Por ejemplo, tenemos en la historia de la Iglesia himnos, tenemos en la historia de la Iglesia cartas, tenemos en la historia de la Iglesia sermones o lo que se llama las homilías. Y todo eso es patrimonio nuestro. No obstante, este es un documento teológico, o sea, es un documento que resume doctrina, pero digo que es dogmático en el sentido que el credo de los apóstoles, por ser un credo con tanta verdad contenida, es un documento que en un sentido no es una opción para el cristiano creer y no creer. A ver, un cristiano lo puede recitar o no recitar, eso está bien. Pero la verdad aquí contenida no es opcional creer. Por eso se le llama un documento dogmático litúrgico. ¿Me vas a decir que es opcional creer que Dios es todopoderoso? Bueno, puedes creer o no creerlo. ¿Me vas a decir que es opcional que Él es el creador que Él es el creador del cielo y de la tierra? ¿Me vas a decir que es opcional creer que Jesucristo es el unigénito Hijo, nuestro Señor, y que fue concebido por la obra del Espíritu Santo, que eso también es opcional, que nació de la Virgen María, que eso es opcional, etcétera? Incluso la parte más difícil, y hablaré de esto más adelante, ¿me vas a decir que es opcional creer que el Espíritu Santo es Dios de Dios? Y me vas a decir que es opcional creer que la iglesia de Cristo es santa, es una santa y es católica, o sea, universal. O sea, si tú dices, no, yo no creo que la iglesia de Cristo es católica, o sea, me estarías diciendo, yo creo que la iglesia de Cristo solo es esta iglesia de aquí, y solo estos que creen así, y solo estos que fueron iluminados aparte solos, y que el evangelio no ha llegado a todo lugar, sino nosotros somos los iluminados. Eso es lo que católica significa, universal, la iglesia universal. Entonces, el credo de los apóstoles fue creado por los padres de la iglesia, recibido y codificado por los medievales y aceptado y recibido por la tradición protestante, por la verdad que éste contiene. Vean lo que dice un autor. A pesar de su ruptura con Roma, que comenzó en el siglo XVI, todas las ramas de la reforma protestante, excepto los anabaptistas, y tradiciones que vienen de ellos, muchos evangélicos de nuestros días, Amish, menonitas, entre otros. Repito, todas las ramas de la Reforma Protestante aceptaron el credo de los apóstoles como un resumen fiel del Evangelio. Y por eso, a pesar de su ruptura con Roma, la Iglesia Protestante siguió teniendo en sus liturgias la confesión pública de su fe a través del credo de los apóstoles. Y esto ya lo expliqué en otro lado, así que no me detendré en esto. El credo de los apóstoles es un documento teológico de la iglesia. Y es nuestro. Eso es el credo de los apóstoles. Ahora, podríamos decir que no solo es un documento teológico, sino también litúrgico. ¿Qué quiero decir con litúrgico? Que no solo es un buen resumen doctrinal. Nosotros tenemos una confesión de fe allá atrás que resume nuestra doctrina. Pero esa confesión de fe no suele ser litúrgica, es más un documento teológico. El credo de los apóstoles, no obstante, además de ser teológico, es litúrgico, o sea, es común o fue común en las iglesias tempranas, medievales y protestantes integrar en sus cultos de adoración
la confesión del credo, por su forma tan resumida y por sus beneficios pedagógicos, entre otras cosas que ustedes ya saben, que ya expuse en otra lección. Ok, habiendo dado una introducción de qué es el credo de los apóstoles, ya lo conocieron a través de leerlo, ya lo conocieron a través de decirles una definición, podríamos concluir diciendo que el credo de los apóstoles es un documento dogmático, teológico, litúrgico. Y ya saben qué significa cada una de estas cosas. Teológico porque lo que resume es doctrina, dogmático porque debe ser recibido por el cristiano en la medida de la verdad que confiesa en armonía con la palabra, y litúrgico porque se suele introducir en la adoración del culto público de la verdadera iglesia de Cristo. Ok, ¿cómo se formó? ¿Cómo se formó el credo de los apóstoles? Según nos dice Tiranius Rufinus, siguen saliendo buenos nombres para bebés, ¿no es cierto, hermanos? Tiranius Rufinus, apúntenlos para que, si el Señor les da más bebés o si pueden aconsejar a alguien sabiamente sobre buenos nombres. Según dice Tiranius Rufinus, este fue un autor más o menos del siglo IV y V. Han escuchado seguramente de Orígenes. Bueno, él fue uno de los mayores promotores en traducir las obras de Orígenes, y él produjo uno de los primeros comentarios de lo que hoy conocemos como el credo de los apóstoles. Y en su comentario él nos dice cómo se formó el credo. ¿Cómo se formó? Bueno, él nos dice lo siguiente: como estaban a punto de despedirse los apóstoles, como estaban a punto de despedirse unos de otros, o sea, cada uno ahora iba a hacer misiones, uno iba a ir a Roma, otro iba a ir a España, etc. Estaban a punto de separarse. Primero establecieron y acordaron una norma para su predicación futura, para que no se encontrasen, a pesar de estar muy separados en distancia, no se encontrasen dando diferentes doctrinas a las personas que invitaban a creer en Cristo. Así que se reunieron en un lugar y, estando llenos del Espíritu Santo, redactaron esta breve muestra, como he dicho, de su futura predicación, cada uno haciendo la contribución que creían adecuada, y dictaminaron que se repartiera con una enseñanza estándar a los creyentes. O sea, el mito nos dice que estaban los apóstoles unánimes, se iban a separar ya para hacer evangelismo cada uno, y dicen, tenemos que concordar en un resumen de doctrina que vamos a predicar. Oye, pero si tenemos la Biblia. Sí, pero ¿no ves que los gnósticos herejes también dicen que predican la Biblia? ¿No ves que también hoy, déjenme decirlo así, los falsos testigos de Jehová dicen que predican la Biblia? ¿Y que también los mormones están intentando predicar la Biblia, quitándole todos los errores? Sí, todos dicen predicar la Biblia, pero ellos dijeron, hay que hacer un resumen de doctrina, para que sea una regla y norma de qué es lo que la Biblia enseña, y de las cosas que no pueden contradecir nuestra interpretación de las Escrituras. Tengo libertad para predicar desde Génesis a Apocalipsis según el Señor me guía, pero cualquier cosa que yo concluya no puede contradecir este pequeño credo. Entonces se juntaron los apóstoles, y cada uno inspirado por el Señor. De hecho, la tradición dice que cada uno escribió una línea. Yo no sé cuántas líneas puse en nuestra credo. Contémosla, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No me funcionó a mí. Pero la tradición dice que los 12 apóstoles, cada uno escribió una línea. Hermanos, eso es un mito. La versión más antigua del credo de los apóstoles, que se llama el credo romano, data aproximadamente del 180 después de Cristo. Entonces,
que el credo como lo tenemos hoy fue una formulación del credo de los apóstoles, es equivocado. Y yo pienso, hermanos, que esto era algo que Rufinus no ignoraba del todo. Pero, ¿por qué entonces pone este mito? Yo pienso que para enseñar una verdad a través de ese mito. ¿Qué es lo verdadero de llamar al credo de los apóstoles el credo de los apóstoles, aunque ellos no lo formaron, no lo escribieron? Que la doctrina que contiene está en armonía con la enseñanza apostólica que Cristo dio y que la iglesia está escuchando a través de las escrituras. Por eso no hay ningún problema en llamarlo el credo de los apóstoles. Yo no creo que hay parte de este credo que puedan decir, esto no lo enseñaron los apóstoles. No hay ni una parte. Ok, ¿cómo pasó realmente? Esto es una historia compleja y quisiera tener el tiempo para desentrañarla entre ustedes, para que vean cómo se formó. Y es que esto nos habla incluso de cómo es que la doctrina se fue formulando en la iglesia. Pero pensemos al menos en tres factores. La expansión del evangelio y la necesidad, este es el primero, la expansión del evangelio y la necesidad de confesar la fe. 2, la necesidad de catequizar a los nuevos creyentes. 3, la necesidad de defender la fe. Estos tres factores fue lo que permitió la formación del credo de los apóstoles. Piénsenlo así. La iglesia, una vez que murieron los apóstoles, tomó la responsabilidad de proclamar la verdad del evangelio. Y esto comenzó a dar como resultado la necesidad de sintetizar la verdad del evangelio. Hermanos, hoy nosotros tenemos algo así no es tan bueno teológicamente, pero lo hay. Nuestra necesidad de expandir el evangelio ha hecho que haya folletitos de las 5 leyes espirituales. ¿Qué más hay por allá afuera? No sé, ustedes conocen algunos métodos didácticos de enseñar el evangelio. Bueno, la iglesia temprana se vio en la necesidad de sintetizar la doctrina, porque eran llamados a cuentas. A ver, ¿qué estás predicando tú? No, yo predico que creo en Dios Padre Todopoderoso. Además, la expansión del evangelio hizo necesario introducir a los cristianos a las verdades contenidas en la escritura de una forma ordenada y sistematizada. Hermanos, nosotros tenemos evidencia de que cuando Pedro predicó el evangelio, muchos creyeron y fueron bautizados. Y hoy algunas personas se preguntan, si ya creí, ¿por qué no me llevan a las aguas del bautismo? Bueno, la iglesia temprana se encontró con una dificultad. A los que Pedro predicó eran judíos, enseñados en las verdades básicas del evangelio del Antiguo Testamento. Sabían que había solo un Dios verdadero, solo un Dios creador. Habían entendido respecto al Mesías muchas cosas. Él es el enviado del Padre, etc. Entonces, por eso era fácil para Pedro, una vez que predicaba, ir a las aguas del bautismo. Pero cuando paganos empezaron a creer en el evangelio, se dieron cuenta que no tenían muchas veces ni las bases para recibir el bautismo. No tenían ni siquiera un mínimo de entendimiento. Entonces, esto hizo necesario que la iglesia, a través de breves enseñanzas, como nosotros tenemos en nuestras lecciones de premembresía, la iglesia tomara, el pastor de la iglesia tomara a un grupo y les enseñara los básicos de la fe. Y a través de credos semejantes a estos, eran enseñados. Una vez iban a ser bautizados,
el pastor iba a preguntar cosas como, ¿crees en Dios Padre? Y él iba a decir, creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Crees en Jesucristo o qué crees de Jesucristo? Es el unigénito del Padre, nacido de la Virgen María, crucificado bajo Poncio Pilato, etc. Y con diferentes credos, diferentes formulaciones, diferentes resúmenes, la iglesia se ayudó a través de estos a enseñar a la iglesia, a los catecúmenos, se llamaban catecúmenos, los iniciados en el cristianismo, a enseñarles los básicos de la fe para prepararlos al bautismo. 3. También había una necesidad de defender la verdad del evangelio en contra de falsas doctrinas. Hermanos, hubo una herejía en la iglesia temprana llamada gnosticismo. El gnosticismo quiere decir, la palabra puede traducirse como los del conocimiento. Los gnósticos son los del conocimiento. La palabra gnosti es respecto a lo que se conoce. Gnosis, ¿sí? Bueno, estos enseñaban, ellos decían ser cristianos, pero enseñaban cosas muy contrarias al evangelio. Por ejemplo, ellos enseñaban que Dios no era creador del cielo y de la tierra, porque Dios no podía crear nada material porque lo material es malo. Entonces, ¿quién creó el mundo? Un famoso demiurgo que es algo que se desprende de la divinidad, que se vuelve malo y crea el mundo. Y si ustedes han escuchado de Marción, él fue uno de los principales gnósticos. O han escuchado respecto al maniqueísmo de Agustín, que creía que había un bien y mal y demás. Eso era otra manifestación del gnosticismo. Ellos también decían que Jesucristo no se encarnó realmente, porque la carne es mala. Y que Jesucristo no vino realmente a morir por nuestros pecados, vino a darnos sabiduría, gnosis. Vino a darnos iluminación, porque nuestro problema no es el pecado que hemos cometido contra Dios, dicen ellos. Nuestro problema es que nos falta entender que nos desprendimos de la divinidad y que tenemos que regresar a ella a través del conocimiento. Entonces Jesús no se encarnó, no murió. Algunos hablan de teorías, que en la cruz desapareció y no murió. Otros de que fue realmente Simón de Cirene quien fue crucificado por él, que ahí hizo un cambio, una trampa, y él terminó siendo crucificado en lugar de Jesús. Y no creen en la resurrección literal porque el cuerpo y la materia es mala. Entonces vean cómo el credo atacaba esas herejías. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, resucitó al tercer día, subió a los cielos y ascendió a la diestra de Dios todo Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Ahora, esta secta decía que ellos eran los elegidos. Los elegidos. Y aquí, hermanos, les voy a dar un bonus. Hay personas que están en contra de la doctrina de la predestinación y van a los padres de la iglesia y encuentran muchos dichos en contra de aquellos que hablaban de los elegidos. Y entonces vienen y dicen, ¿ves? Ellos están en contra de la elección. No, mi amigo. Eso es hacer mal historiografía. Ellos están en contra de un tipo particular de elección, que era el de los gnósticos, en donde decía que solo un grupito había sido llamado a recibir la luz. Por eso se confiesa en el credo una iglesia católica universal. Por eso existe ese dicho, porque esta secta era sumamente agresiva, estaba por todos lados. Creo en la comunión de los santos, el perdón de pecados. Algo contra los gnósticos, porque ellos no creen en el perdón de pecados. Ellos creen en la iluminación que te falta para llegar en un sentido al cielo, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Hermanos, ¿por qué vamos a confesar
el credo de los apóstoles, porque es bíblico. Porque las sectas ocultan lo que creen. La iglesia de Cristo proclama lo que cree. Y no hay mejor forma de proclamar lo que creemos que a través de este resumen doctrinal. Pero hay otra razón, y una razón pedagógica por la cual vamos a confesar públicamente nuestra fe. Y es que la herejía gnóstica sigue viva en nuestros días. A través de algunas sectas cristianas y a través de religiones como la nueva era, veganismo religioso, ¿cómo decirlo esto? El movimiento green, este movimiento verde, la transexualidad. Todo eso es manifestación del gnosticismo que hasta nuestros días ha continuado. Así que al confesar nuestra fe, nos estaremos también capacitando en defenderla. Estas tres necesidades, la necesidad de proclamar lo que se cree, la necesidad de catequizar y de llevar al bautismo a las personas, y la necesidad de defender el evangelio, fue lo que con el paso del tiempo se fueron formando pequeñas formulaciones de fe. Pequeñas formulaciones de fe. Lo que encontramos después es que esta comunidad y esa otra comunidad y esa otra comunidad intentaron formar estas declaraciones de fe lo más unido y parecido posible, con el fin de hacer un frente en contra de la herejía. Y es así que con el paso del tiempo se fue formando lo que hoy se conoce como el credo de los apóstoles en su forma oficial, que fue establecido finalmente hasta el siglo VIII, formalmente hablando. Pero como he dicho, tenemos testimonio de esto desde el siglo II. Si ustedes conocen, pueden buscar el credo romano, así se llama, es más chiquito, o pueden buscar las obras de Ireneo de Lyon, en donde expone este resumen de la fe. Lo expone porque había un muchacho, discípulo suyo, que estaba siendo confundido con los gnósticos y le escribe un resumen de fe en donde dice: si alguien te está enseñando en contra de esto, recházalo, échalo fuera, porque no enseña conforme a la verdad. Ok, ¿cuáles son las principales enseñanzas del credo de los apóstoles? Aquí puedo ser muy breve porque ustedes tienen cerca de 20 videos en internet de nuestra iglesia en donde expongo la teología del credo de los apóstoles. Calculo que son 20 videos porque son cerca de 40 preguntas, pero pueden ser menos o un poquito más, no tengo el número preciso. ¿Qué enseña el credo? ¿O qué vamos a confesar teológicamente? Vamos a adorar a Dios al confesar al credo diciendo: lo que tú has revelado, nosotros lo creemos y lo proclamamos, porque tú eres digno de ser anunciado. ¿Pero qué? Bueno, que Dios es trino, porque aquí se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mateo 28 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a confesar que Dios es el creador del cielo y de la tierra, porque dice 1 Corintios 8:6: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Vamos a confesar que Jesucristo es el Hijo unigénito del Padre. No es una criatura exaltada, como dicen los falsos testigos de Jehová. Es Dios de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer. Que fue concebido por la obra del Espíritu Santo en la Virgen María. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Padeció bajo Poncio Pilato. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Vamos a confesar que fue crucificado, muerto y sepultado. Cuando le hubieron crucificado, le hubieron crucificado, mas Jesús
habiendo otra vez clamado a voz alta, entregó el espíritu y mandó José el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro de nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar la gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue, crucificado, muerto y sepultado. Descendió al lugar de los muertos. La palabra latina por lugar de los muertos es ad inferos, que quiere decir el lugar de los muertos. Nosotros lo vinculamos inmediatamente con y descendió a los infiernos, pero esa no es la mejor traducción. Lo que se refiere es que antes de Cristo había un lugar donde iban los muertos, el seno de Abraham donde iban los santos, y el lugar de sufrimiento, como dice la parábola de Lucas, en donde está Abraham con Lázaro consolándolo mientras que el rico está siendo atormentado. Entonces es el lugar de los muertos. Cristo descendió a ese lugar, en el cual fue también y predicó a los espíritus encarcelados, dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Resucitó de los muertos, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ascendió a los cielos. Después de esto, los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado al cielo hasta que una nube lo cubrió y ya no volvieron a verlo. Mientras tanto, dos hombres se aparecieron junto a los apóstoles, y es cuando les pregunta: Galileos, ¿qué es lo que están esperando? Ese mismo Jesús que se fue es el que va a venir. Vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La Santa Iglesia Católica, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, confesando que son santos y que no se encuentran limitados a un lugar, sino que la Iglesia de Cristo está tanto en Corinto como en Acaya, como en Galacia, como en Asia, Capadocia, Bitinia, etcétera. La comunión de los santos, si perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones, el perdón de pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La resurrección del cuerpo y la vida eterna, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de ángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que hayamos quedado, resucitaremos juntamente con Él. Esto es un resumen. Esto solamente es cada línea con un versículo, pero ustedes pueden hacer el trabajo más exhaustivo y buscar cada línea con 3 o 4 versículos cada uno. Hermanos, esto es lo que confesamos esta mañana a través del credo de los apóstoles. Que el Señor sea glorificado cuando la iglesia confiesa lo que Él ha revelado, lo que Él ha dicho que es verdad, que la iglesia le adore a su Dios.